Mauricio Dayub, el equilibrista. Qué placer recibirte, invitarte a cruzar el puente en este mapa tesoro. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Con Para mucha mí expectativa. también, Sí, tengo mucha expectativa, sí, sí. tal cual. Contabas por ahí en un video que vi, que obviamente que sos entrerriano, eso es Vox Populi, pero que has actuado muy poco aquí en la provincia de Entre Ríos. Sí, es la primera vez, por ejemplo, en Concordia, va a ser la primera vez en Gualeguaychú. Cuando empecé el primer trabajo que hice en teatro, lo llevé a Concepción del Uruguay porque el director era de esa ciudad, Osvaldo Neira, un gran director que me enseñó lo principal de este oficio. Ujú. Pero después siempre a Paraná, siempre he llevado mis espectáculos a Paraná. Por eso me gusta mucho que este sea el comienzo de una larga gira por todo Entre Ríos. Es como que me debo compartir con mis coterráneos este trabajo que ha sido tan elogiado por tantas ciudades, tantos lugares, y que, bueno, Entre Ríos no ha tenido oportunidad de ver. Pensaba también en eso de que hay como una señal implícita, si se quiere, inusitada. Concordia es una de las ciudades cabeceras de la costa del río Uruguay y tu arte específicamente está muy unido, muy ligado en un punto también, desde lo artístico, con el Uruguay, porque Jaime Ross, por ejemplo, que es un músico que habitualmente abrevamos en el Mapa Tesoro, ha compuesto música para obras tuyas como El Amateur, por ejemplo. Sí, exactamente. Mm. Sí. Ayer justo empezó una serie de recitales, de 10 recitales a sala llena en Uruguay. Ah, Sí, Jaime, yo creo que cuando yo lo conocí, yo sentía que podía ser uno de mis hermanos. mm, Había una esencia muy cercana, que un poco también es la que tiene Montevideo con Entre Ríos, ¿no? mm. La primera vez que fui a Montevideo, pensé que si no me iba bien en Buenos Aires, podía ser mis primeros pasos en esa ciudad, que había algo de la esencia de Montevideo que se parecía mucho a la esencia que yo tenía de mi barrio, de mi ciudad. Mm. ¿Y te ha tocado trabajar en Uruguay? ¿Has presentado tu obra por allá? ¿O tus obras Y allá? fui a hacer 4 funciones del Equilibrista al Ujú, Teatro El Galpón de Montevideo, ujú, donde yo había ido hacia unos 20 años con un espectáculo que marcó muchísimo y me lo recordaban ahí, a todo el elenco estable del Galpón, que se llamaba Compañero del Alma, sobre la vida de Miguel Hernández, dirigido por Villanueva Cose, que era un ex integrante del Galpón, ujú. que después de la dictadura volvía con este espectáculo por primera vez a Montevideo. Había sido prohibido en una lista donde estaba Mercedes Sosa, Claro. donde había escritores, actores, directores. Y después tuve que volver, como se agotaron esas 4 funciones, volví a los pocos meses por otras 3 más, y el año pasado volví por 2 más. Ujú. Y después fui por 3 con el Amateur. O sea que Montevideo casi que es como Paraná actualmente. Es como una Hay plaza mucha segura ahí. coincidencia con el público, sí, sí. Y vienen muchos uruguayos también a verla acá en Buenos Aires. Eh, Todas las semanas me dicen, no pudimos coincidir cuando estuviste en Montevideo. Así que tenemos una relación muy linda. mm. Vos que sos un actor que gira permanentemente con tus obras, porque basta ver tus redes, los posteos y es continuamente, es un continuum ahí. Eh, ¿Qué es lo que encontrás en las ciudades a donde te toca volver y qué es lo que esperás encontrar en las ciudades en donde vas, en el caso de Concordia, por primera vez? Mira, lo más importante es la relación con la gente. Yo digo, porque estrené con una estrategia que decía que era teatro con garantía, Ajá. porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Espero a la gente en el hall de todos los teatros y ya he recorrido muchos países, porque estuve en Uruguay, hice después 45 días una temporada en Punta del Este,
Estuve en Caracas, estuve en Miami, en Madrid, en Tel Aviv, y en el hall de todos los teatros, lo más lindo que pasa cuando termina el espectáculo es ese intercambio que ya no es ficcional, sino que es personal, humano, donde entre el público y yo compartimos devoluciones de nuestra propia vida, ¿no? Mm, De cosas en común que tiene el espectáculo con nuestra propia vida. Por eso también es que el espectáculo emociona tanto, por eso mm, llega tanto, porque nos toca una fibra personal que en la actualidad está difícil de tocar. Vivimos una realidad bastante áspera, bastante indiferente, que nos aleja mucho de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que queremos. Y el equilibrista te acerca. mm. Dice el público que va de la risa a la emoción, de la risa a la emoción, hasta que llega al precipicio de la emoción y ya no se puede volver. Mm. Y yo los entiendo porque cuando yo viví la historia, que es el corazón del equilibrista, que es algo que ocurrió en un viaje que Ujú. yo hice a filmar una película afuera, yo también no paraba de llorar, no paraba de sentir esa conmoción. ¿Cómo descubriste esa historia del equilibrista? Hay como una cadena de valijas ahí, ¿no? Por lo que leía. Este, Sí, la he contado muchas veces, a veces sí. me da ganas de pedirle permiso a mis familiares para volver a hablar de ello, porque ya son famosos. Sí. Este, pero mirá, fue así, yo fui a filmar una película Yugoslavia hace de esto unos 30 años. Como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela. Mi abuela la llamé por teléfono desde allá y me dijo que no fuera porque no quedaban parientes y que ella no recordaba la dirección. Y yo de todos modos, aunque sea para llevarle una foto a mi mamá de la puerta de la casa donde ella había vivido hasta los 5 años, Mm. est- me tomé un avión y después un tren y llegué hasta el pueblo sin hablar italiano y empecé a golpear puertas en esa callecita que yo recordaba que mi mamá decía que jugaba, que era la calle del Campanile, que era una calle empedrada que tenía en la esquina una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Y preguntando puerta por puerta, con el poco italiano que hablaba yo y el idioma que me devolvían ellos, que era el dialecto de la zona, Ajá. eh, logré que en una casa me dijeran que conocían a los familiares de mi abuela y de mi abuelo. Llamaron por teléfono, me vino a buscar a alguien, me llevó a una casa donde, enterados de que yo estaba, ya se habían acercado varios familiares que esperaban ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela. Cuando mi abuela entró, no me voy a olvidar nunca, agitada porque había venido casi corriendo. Imagínate, 55 años de silencio y de pronto le dicen, hay un nieto de tu hermana Mm, en tu casa, mm, sin avisar, sin nada, ¿no? mm, Y bueno, ella me dio un abrazo y yo por encima del hombro de ella volví a ver a los que estaban ahí y recién ahí empecé a darme cuenta que el parecido de las personas que estaban ahí era muy similar al de mis tíos argentinos, al de los hijos de mi abuela, mis tíos, claro. mi tío el albañil, mi tío el pintor, y rápidamente dije, esta es mi familia, estoy en mi casa. Mm, Y armaron una mesa gigante, a los 20 minutos eran 40 italianos que hablaban todos a los gritos y al mismo tiempo y todos me querían explicar qué parentesco tenían conmigo y el recuerdo que tenían de mi mamá, de mi abuela, de la última vez que estuvieron con ellos, que se fueron. Y todos repetían como una letanía, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Y yo no entendía qué quería decir eso. Y cuando estaba terminando la cena, yo pedí que me llevaran a esa casita, a ver la puerta, a sacar la foto de lo que había ido a hacer para llevarle a mi mamá. Y la persona que me llevó, que no era un parentesco, no tenía un parentesco directo, claramente me dijo, ¿vos sabés por qué todos te dicen dónde está la Giuseppina? ¿Vos sabés por qué tu abuela nunca escribió, nunca llamó por teléfono, nunca vino? No, le digo, yo creo que porque ella cree que no había familiares, ella me dijo eso. ajá. No. Y ahí me contó la historia, que es la que yo comparto con el público. Dije, mi abuela se había enamorado de alguien, ya tenía 17 años, y esta persona la dejó embarazada de mi mamá. Por la vergüenza que significó en el pueblo, se tuvo que ir
en el primer barco que partió para América. Mi abuelo le prometió que todos los meses le iba a escribir para cuando tuviera dinero suficiente mandarle un pasaje para que viniera a formar una familia, para conocer a Ujú, su hija. ujú. Y mi abuela esperó 5 años una carta y nunca recibió nada. Imagínate esos días de una chica de 17 años Sí. muy enamorada, esperando un bebé, recibir el bebé sin el padre, nunca, nunca, ni a la mañana ni a la noche. Y un día llegó un familiar que venía de Argentina y le dijo, ¿qué pasa que no le respondes las cartas? Miguel te está pidiendo por favor que vuelvas, que vayas a la Argentina, quiere conocer a la hija, quiere que forme una familia. ¿Cómo? Dice mi abuela, si nunca me escribió, nunca recibí nada. Y ahí se enteró que la mamá y la hermana le escondían las cartas para que se lo olvidara, para protegerla, porque creían que no era la persona indicada para ella. Y cuando mi abuela se enteró, sin hablarles, sin despedirse, tomó los pasajes y se fue. Y nunca más les respondió, Wow. nunca más supo de ella. Entonces mi abuela se había muerto preguntando, ¿dónde está la Giuseppina? Esa era la letanía que yo escuchaba ahí. Entonces, claro, cuando yo llegué a Argentina con la condición de que le tenía que entregar una valija llena de regalos a mi abuela y de recuerdos que todos le querían dar. Me daban hasta las frutas del árbol de la puerta de la casa que ella jugaba cuando era chica para que recordara, eran todas Ujú, cosas así, ¿no? Le dije a mi abuela, mirá abuela, fui a Paraná, ¿no? A su casa. ajá. Volví de Europa, estuve en tu pueblo. Y la abuela me miró y me dijo, explotó la bomba en Italia, diciendo, te enteraste de todo. Ajá. Ahí yo me di cuenta que yo era el único de toda la familia, ya había tenido 8 hijos, cada uno estaba casado y tenía sus hijos, sus Sí, primos, sí. que sabía la verdad de lo que había pasado. Y le dije, mira abuela, yo solo te puedo dar esta valija con todos estos regalos si vos hablás por teléfono con tu hermana. Tu hermana hace 55 años que está esperando esto. No, me dijo, yo no voy a hablar, no, no, no. No, no, abuela, bueno, yo no te doy, no te puedo dar nada, tengo que volver y dejar todas estas cosas en el auto, me las tengo que llevar. Y ahí la abuela las miró, viste, miró la maleta y dijo, bueno, espérame acá. Me esperó 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no venía. Y de pronto llegó vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana. Mm, A mí me dio una emoción tan grande y una responsabilidad y empecé a llamar por teléfono, viste, para que hablaran. Y ella empezó a temblar y me decía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Cuando atendieron del otro lado, yo le pasé el teléfono y a ella, curiosamente, le salió la voz que tenía la última vez que había visto a su hermana, la voz que mm, tenía cuando tenía 19, 20 años. ujú, ujú, No era la voz de ella, era la voz de una nena, mm. que alcanzó a decir hola, 2 veces así, hola, y me devolvió el teléfono y me dijo, bueno, ya está, yo cumplí. Yo hablé, ellos no hablan. Pero no, abuela, ¿cómo no van a hablar? Digo, hace 55 años que están esperando este momento. Permitime. Y agarré yo el teléfono y claro, cuando empecé a escuchar, no es que no hablaba la hermana, sollozaba, lloraba, Claro. no podía hablar, balbuceaba, era una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, como pude, las puse en contacto, intercambiaron como podían algunas palabras, y se cerró una historia que hoy yo te diría que en todos los países que estuve he encontrado muchísimos espectadores con historias similares y a mí me llena de orgullo que mis abuelos, la historia anónima y humilde de mis abuelos haya representado la historia de tanta gente, ¿no? Y Total. que este éxito tan grande tenga que ver con compartir mi propia vida, porque Mm, yo vengo de ella y en el espectáculo yo hablo de la juventud, de la mía y de la finitud de la vida, de la de mis padres, de la de mis abuelos. Hablo de mis tíos y siento que me represento tanto en la vida como arriba del escenario y eso le da un plus a este trabajo.
deja de ser un trabajo, ¿entendés? Mm, Pasa a ser compartir algo personal, algo que te enorgullece, que te sensibiliza y que te permite comunicarte con el otro y que el otro te conozca como sos. mm, Cosa que yo busqué durante mucho tiempo como actor, porque yo al principio cuando trabajaba en la tele, la gente por la calle me paraba como si yo fuera el personaje. Y yo hacía de chanta argentino, hacía personajes malos en las novelas. Eh, no era lindo que la gente me conociera por algo que a mí no me representaba, que yo no sentía que era mío. mm. Entonces esto es algo que agradezco muchísimo y que me pone muy feliz hacer. Eh, en este encuentro familiar, que obviamente también es personal y que agradezco que lo compartas tan a corazón abierto, porque a mí se me llenan los ojos de lágrimas tanto como a vos, que te veo. eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en empezar a darle forma a la obra El Equilibrista, a procesar todo ese relato, mientras te lo digo, me hizo completo, todo eso que te estaba pasando en ese momento? ¿Cuánto tiempo pasó entre que bajara un poco la marea y decir, bueno, es momento de empezar a tirar apuntes? Hace poco un amigo, el Puma Goiti, vino a ver la obra con su mujer y su mujer le hizo a él la misma pregunta que vos me haces a mí. ¿Cuánto le llevó a Mauricio a hacer este espectáculo? Y el Puma le dijo, toda la vida. Y lo Y a mí entiende me él, sí, me sí, encantó la respuesta, sí. porque yo hice durante 9 años y medio un éxito que se transformó en la comedia más vista de la historia del teatro argentino. Hice 2.753 funciones de Toc Toc y mientras las hacía, todo el mundo me decía, ¿y qué vas a hacer después de esto? ¿Qué vas a hacer después de esto? Y yo tenía claro lo que iba a hacer. A mí no me parecía un problema. Yo iba a volver a hacer lo que había hecho siempre. Escribir, producir y actuar, convocar a la gente más idónea para el espectáculo que yo quería hacer. Y si era un éxito o no era un éxito, no me importaba, porque yo siempre entendí el trabajo así y al éxito lo entendí como hacer lo que uno quiere, hacer lo que uno le gusta. No importa si uno coincide con muchos o con pocos espectadores. Y llevó mucho tiempo porque no me soltaba Toc Toc. Ujú. En el camino yo fui advirtiendo que el teatro argentino se había ido adulterando, que ya no era lo que yo veía cuando empecé, lo que a mí me había hecho tener esta vocación tan firme. Sentía que tenía que redefinir el teatro que a mí me gustaba y aportarle un granito de arena al teatro argentino diciendo, este es el teatro que a mí me gusta, este es el teatro que yo más valoro. Yo sentía que el teatro se había tornado muy explícito, no se usaban las herramientas del teatro, se usaba la pantalla, que más del cine, se usaba el micrófono, que más de la radio. Y quise aportarle al teatro, decir, bueno, este es el teatro artesanal por el que yo me deslumbré, que es un teatro que ni se dice de arriba del escenario, ni se muestra, ni se cuenta, sino que es un teatro que se lo hace imaginar al espectador. Para eso aprendí a trabajar con más de 30 objetos, aprendí a tocar un instrumento, aprendí a Mm. hacer equilibrio arriba de la cinta. Los cambios de vestuario se hacen con pequeños trucos de magia a la vista del público. Bueno, el espectáculo es muy lúdico, por eso divierte tanto, por eso produce tanta curiosidad y al mismo tiempo porque están todos estos condimentos de la historia que te conté, es que emociona tanto, ¿no? Porque el espectador no ve la historia de mi familia, ve a su propia familia, se ve a sí mismo y eso es lo que conmueve. Sobre todo porque en estos tiempos lo que somos de verdad no le importa a nadie, de dónde venimos no le importa a nadie, lo que nos ha legado la sangre no le importa a nadie. Entonces, reconocer sentado en la platea que valemos mucho más de lo que nos cotiza el mercado, nos hace llorar, nos emociona, pues no podemos creer que regalemos nuestra vida Mm. por falta de valoración del medio, ¿no? Por falta de adhesión del otro. Sí, no, nos Un hace, poco, sí. un poco todo eso es el equilibrista.
nos hace un poco empezar a encontrar o tratar de por lo menos plantearnos o replantearnos hasta nuestras propias preguntas, autopreguntas, encontrar nuestras propias Giuseppinas, saber dónde andarán por ahí dando vueltas. Yo creo que el público sale del teatro con el ímpetu necesario como para decir, no demoro un día más. Y está muy bien. Esa hora, yo tengo que vivir mi vida. ¿Qué me importa si los demás me valorizan por el auto que tengo, por el trabajo que tengo, por el barrio donde vivo? ¿Qué me importa si se fijan en la marca de la cartera? Mm, Este, yo tengo que valer por cosas que van mucho más allá y que le hacen bien al mundo, porque cuando uno revaloriza todo eso, también incentiva a otros que lo hagan, ¿no? mm. ¿Hay algo que te sigue conectando a Entre Ríos, a vos como entrerriano, estando en la gran urbe, digo, en el día a día, en las velocidades de Buenos Aires, de Capital Federal, de estar en calle Corrientes, o estar en Palermo, o estar donde fuere? ¿Hay algo que te reencuentra con Entre Ríos, qué sé yo, los árboles, la naturaleza, la poesía de Juan L., alguna música, algo te conecta con nosotros? Mira, yo vivo de manera muy vertiginosa porque por esa indiferencia que recibí en los comienzos, donde me costaba mucho desarrollarme como actor, tuve que no ser actor solamente, sino también ser autor y después ser productor, porque nadie confiaba en mí, y después ser director y después ser dueño de sala, todos esos rubros que llevo habitualmente adelante, este, no me han impedido inventarme un pequeño pueblito de calles y lugares en los que me muevo todos los días, que te diría que están a 3 cuadras a la redonda, mi casa, mi teatro, mi estudio, mi depósito, el lugar donde tengo todas las escenografías, las luces, lo que va y viene de gira. Y eso creo que me conecta directamente con la vida de la ciudad pequeña, ¿no? La vida de Claro. Paraná. Y cada vez que la ciudad me pone ante una decisión que me hace dudar, en general porque me ofrecen cosas que dudo si tengo o no tengo que hacer, yo cierro los ojos, me siento frente a la barranca del río Paraná y rápidamente sé que es para mí y sé que no. Mm, Sé que tengo. Hay una conexión directa que tengo ahí claro. que me hace, en el fondo, seguir viviendo allá, digamos. Yo me fui de allá, pero sin querer irme. Yo me fui porque necesitaba foguear mi oficio y no estaba encontrando la manera de hacerlo. Pero no me fui porque me pasó algo con la ciudad o no la quería o no, me iba mal o no sé qué. Entonces, de algún modo, es como que no me fui nunca, ¿viste? Yo me fui hacia Buenos Aires, pero no me fui de Paraná. Mm, Y también porque es más fácil. Yo sigo siendo el mismo que era cuando vivía allá. seguro. Cambiar es más difícil. Mm. Reinventarse una personalidad y hablar porteño, y yo soy más difícil. Sostener Claro. eso es una acción constante. Se puede actuar un ratito en el teatro, pero durante todo el día es un plomazo. Total, total. Mauricio, va a ser un placer encontrarte aquí en Concordia, darte un abrazo grande en el Teatro Muchas Odeón gracias. el 9 de Ah, junio y bueno, gracias por cruzar el puente con nosotros aquí en el Mapa Tesoro, reflexionar, charlar, emocionarte tan genuinamente también y emocionarnos a nosotros en la comunicación. un gustazo. Bueno, espero verte en el teatro y conocerte. Un gran saludo a toda la gente que comparte la charla y aguante Entre Ríos. Vamos. Aguante, gracias, Mauricio. Chao.